Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informó que de 2008 a 2018 el número de pobres en México creció a 52.400.000 desde los 49.500.000. Explica que las políticas públicas y económicas de la última década sirvieron para que 2.900.000 mexicanos ingresaran al extracto de pobreza y para que 3 millones lograran salir, eso sí, de la pobreza extrema. Así el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 44.4% a 41.9%, mientras que el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 12.300.000 a 9.300.000. Esto significa que el porcentaje de la población total en pobreza extrema pasó del 11 al 7.4%. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. José Nabor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hernández Cervera, buenas noches. Buenas noches, Ezra. Nabor, ¿qué es lo que nos dicen estas cifras que acaba de publicar el propio Coneval en el sentido de mecanismos de combate a pobreza, en donde por un lado se consigue reducir pobreza extrema, pero no se logra sacar a la población, digamos, de lo que sería este límite de pobreza fijado por Coneval, que de alguna manera eleva siempre los límites altos para tratar de tener una medición mucho más dura que la que maneja Banco Mundial, por ejemplo. Claro. Bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por la invitación. Me parece que esta fotografía de 10 años lo que nos está indicando ciertamente sí un avance muy puntual en cuanto a pobreza extrema, pero lo que planteábamos desde la presentación del informe en Coneval es que hay dos datos que indudablemente nos pueden mostrar o exhibir lo que yo he llamado los grandes diques que han limitado la eficiencia de la política social en estos últimos 10 años. ¿Cuáles son esos dos grandes diques? En primer lugar, que a partir de una de las 6 carencias que es parte de la metodología que en Coneval se desarrolló para medir la pobreza de manera multidimensional, es el dato de la carencia de seguridad social, que 71.1 millones de mexicanos en 2018 tengan o estén reportando esta carencia y que prácticamente no se movió a lo largo de estos 10 años ese número de mexicanos, indudablemente te habla de que hay un fenómeno asociado a la eficiencia de los programas sociales que es la informalidad. El propio INEGI, a través de una subcuenta satélite, ha trabajado desde el 2009 para acá en tratar de cuantificar cuánto representa el sector informal, el Producto Interno Bruto, y el último dato para 2017 es que es aproximadamente el 24% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, evidentemente, tienes un rubro muy grande de la informalidad y aparte todos los números, el número de trabajadores en estatus de precariedad salarial, laboral, entonces indudablemente es parte de este esquema. Y el segundo dato también relevante, importante, que me parece que va muy asociado con el esquema de formalidad, es que prácticamente un poco más de 60 millones de mexicanos tienen ingresos promedios mensuales por debajo del valor monetario de la línea de pobreza, que es los componentes de la canasta alimentaria y no alimentaria. Entonces, es indudable que desafortunadamente en estos últimos 15 años tenemos también una depreciación, llamémoslo de esta manera, en cuanto al número de trabajadores de la población económicamente activa que están recibiendo, que están ingresando 5 salarios mínimos. Un dato que si bien no es nuestro de Coneval, pero que me parece que está implícito en este dato, es el dato que podemos obtener a partir de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación. Tenemos que en 2008 alrededor del 12.4% de la población económicamente activa, de los trabajadores mexicanos de nuestro país, ganaban más de 5 salarios mínimos al día. ¿Qué tenemos para 2018? Apenas el 4.3%. Y el grupo que se ha venido incrementando, desafortunadamente, es el número de trabajadores que ganan de 1 a 2 o de 2 a 3 salarios mínimos al día. Entonces, indudablemente, en este primer análisis que podemos tomar a partir del informe de pobreza que exhibimos en Coneval, es que indudablemente el tema de informalidad, la precariedad laboral y las bajas remuneraciones salariales, indudablemente son diques que están afectando la eficiencia de la política social de nuestro país. José, un primer saque en términos de lo que sería la distribución regional
de esta pobreza. Claro. Sus propias estadísticas nos indican que hay una concentración muy importante, especialmente de la pobreza extrema, en el sur-sureste del país. En 3 estados, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, estamos encontrando cerca del 60% de esta pobreza y de alguna manera pues nos dice que cierto tipo de desarrollo vinculado, pues algunos le llaman los estados NAFTA, los estados del Tratado de Libre Comercio, los estados Telecán, se ha logrado abatir mucho más rápidamente este porcentaje de pobreza extrema vis a vis otros estados en donde no se ha tenido este tipo de desarrollo. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes ahí en Coneval? Lo que hemos generado, en primer lugar, partimos de la idea que México es un país muy heterogéneo en los diferentes niveles analíticos que podemos proponer. Pero justamente una de las últimas herramientas que Coneval desarrolló prácticamente en el segundo trimestre de este año fueron mapas que vinculamos la información con INEGI de niveles de pobreza a nivel AGEP, que es, digamos, el nivel de desagregación más amplio que podemos desarrollar en cuanto a las estadísticas oficiales que tenemos en el país. Un poco para que entiendan nuestro auditorio, una AGEP es una agrupación geoestadística básica de cuántas personas, más o menos. Exacto. Dependiendo, porque tenemos información tanto de municipios totalmente urbanos, que tienen más de 100,000 habitantes, como municipios de aproximadamente 15,000 habitantes. Entonces, esa es la riqueza de esta información. Pero aquí el punto es que, si bien totalmente en los mapeos que hemos desarrollado en Coneval tenemos muy focalizado la pobreza extrema en el sur del país, pero también no debemos de olvidar que hay inclusive localidades, ya ni siquiera municipios, localidades en Chihuahua, en Durango, en San Luis Potosí, inclusive en Querétaro, que manifiestan todavía un gran problema de pobreza y pobreza extrema. Básicamente la reflexión que hemos realizado es que, sin lugar a dudas, y que es parte del otro elemento fundamental de Coneval, que es la parte de evaluación de políticas sociales, que indudablemente el mejoramiento de las políticas a nivel estatal y la coordinación que se pueda generar de los gobiernos de estado con los presidentes municipales, sobre todo en el sur del país. Les comparto que este lunes firmé un convenio Coneval con el gobierno de Veracruz, y la estrategia que ellos tienen en mente es precisamente esta: hacer una planeación estratégica a nivel estatal, pero compartida con los municipios, para que se generen las sinergias necesarias para que, a través de la focalización de la información de pobreza y carencias que compartimos desde Coneval, pues ellos tengan la planeación y efectivamente la estrategia pues más efectiva, que me queda claro que todos tenemos el gran objetivo que en el corto y mediano plazo los niveles de pobreza extrema, sobre todo en el sur del país, pues vayan decayendo. Senador, el tema de los programas sociales como tales y la evaluación de estos programas, que es una de las pues, obligaciones, de los objetivos del propio Coneval, nos llevan otra vez a esta discusión sobre qué programas funcionan y qué programas no funcionan. Y creo que este es un punto fundamental para saber hasta ahora qué es lo que sí se funciona, ha tenido influencia. Está el tema de Seguro Popular. Está, por supuesto, el tema de lo que fue Prospera en sus distintas modalidades, y otros hay modelos de apoyo al campo que no han sido precisamente lo más útiles. Hasta ahora, y dentro de lo que tú has logrado ubicar dentro de tu gestión inicial en el Coneval, ¿qué es lo que podrías encontrar como un elemento común para dirimir cuáles son los programas que sí tienen que tienen una incidencia en el combate a la pobreza, y cuáles otros que son clientelares o que solamente lo único que inciden es en pues resolver a lo mejor por un mes, un año, en el mejor de los casos, la situación de las personas en pobreza? Claro. Te respondo en 2 momentos. El primero es que justamente Coneval, a principios de este año, en enero, y invito al auditorio a que lo pueda consultar en nuestra página de internet, hizo público un documento bastante robusto sobre la evaluación de la política social del sexenio anterior. Y un dato muy puntual es que, desafortunadamente, casi el 60% de los programas sociales que en los diferentes niveles de gobierno se llevaron a cabo entre el 2013 y 2018 no tenían, desafortunadamente, ni siquiera un mecanismo de medición de resultados. No tienen indicadores de medición de evaluación. Entonces, de entrada, en el segundo momento de mi respuesta, nos queda claro, y afortunadamente se han relanzado las reuniones de trabajo con los diferentes secretarios de Estado. La semana pasada ya nos encontramos con el secretario de SADER, lo que antes era Zagarpa. Esta semana nos vinculamos ya con las áreas de bienestar, de la Secretaría de Bienestar. Hemos sido muy enfáticos que en los responsables de los programas de esta nueva administración pues tengan muy claro
en este primer año el diseño de los programas. Evidentemente, ciertamente desde Coneval consideramos es complicado que en este primer año tengamos ya evaluaciones de impacto como tal, pero sí decididamente los estamos acompañando en esta parte del diseño, de mejorar el diseño y las metodologías de sus programas. Entonces, indudablemente, teniendo el registro del sexenio anterior, mientras desde Coneval podamos incidir, no solamente a nivel federal, sino estatal, en que todos los programas tengan indicadores y mecanismos de evaluación en los años venideros, pues vamos a tener mejores resultados. En ese sentido, la preservación de la metodología de cómo miden, yo creo que es fundamental. Totalmente. No sé, para poder hacer tipo de comparación. Así es. Y el otro punto fundamental es las reglas de operación, cómo operan esos programas. Y déjame hacerte una pregunta muy directa, muy franca. ¿Cuántos programas evalúan al año ustedes ahí en Coneval del sector público? Y si tienen los recursos humanos para poder evaluar ese número de programas. Claro. Ciertamente tenemos un universo muy amplio de programas sociales. De acuerdo al inventario de programas sociales que también desarrollamos en Coneval, con información oficial a nivel municipal, estatal y federal, hay más de 8,000 programas sociales al día de hoy en nuestro país. Evidentemente es un universo muy amplio. Por ley, no solamente por normatividad, sino también por el calado de los programas, sí tenemos evaluaciones ya en camino. Empezamos en las últimas semanas sobre los 16 programas integrales nacionales. Y también tenemos, a través de los convenios que hemos celebrado con estados, un acompañamiento muy importante con ciertos estados. No con todos, desafortunadamente, pero sí aproximadamente, al menos con más de 10 estados, y tenemos una vinculación muy fuerte. A partir de ahí, desafortunadamente, ya a nivel municipal, tenemos capacitación, tenemos asistencia, tenemos cursos para evaluación, pero desafortunadamente ahí nuestro impacto es muy menor. Considero que sí tenemos con mucha determinación la evaluación a nivel federal. 16 programas. 16 programas en este momento, y a nivel estatal con una parte de los estados del país. Ok, y sí, con eso, los recursos que tienen ahorita sí pueden hacer ese tipo de evaluaciones. Así ¿Es obligatorio que hagan estas evaluaciones de parte de los propios operadores de los programas? Claro, de ambas vías. Finalmente en la parte de la Ley General de Desarrollo Social, que es, digámoslo así, la génesis jurídica con la que nace Coneval, pues está muy claramente normado que nosotros tenemos que evaluar la política social del país. Y ellos proporcionarte la información. Así es. Como tal. Ahora, a partir de esto, Coneval tendría también como opción la de proponer, digamos, cambios a programas sociales, o incluso decir, esto simplemente no funciona, o esta idea de que pues se trata solamente de una evaluación sobre la cual hay otras instancias, el propio gobierno, que tiene que decidir, y ahí es donde se dice pues hasta dónde llega la atribución o el poder de Coneval como instancia que pues tiene una información importantísima y que su información tiene que ser tomada en cuenta. Sí, ciertamente no somos un organismo tipo Auditoría Superior de la Federación, donde sí hay elementos jurídicos que obligan al interlocutor a cambiar los esquemas. Pero me queda claro y celebro mucho que estos relanzamientos, reuniones, mesas de trabajo, los propios secretarios de Estado a nivel federal nos han manifestado, queremos que nos ayuden a evaluar. Y sí tomaremos, ellos han externado el compromiso en las mesas de trabajo, que tomará en cuenta nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias en cuanto a los cambios que tenga que haber en las evaluaciones de los diseños de programa. Entonces, yo confío, me parece que tenemos un buen marco, un buen diálogo con los entes federales, y a partir de ahí, pues sí tengan impacto las recomendaciones que desde Coneval estemos generando. José Nabor, un aspecto interesante es que difícilmente podemos, por decreto o con cualquier programa social, elevar los salarios de esa población. Claro. Sin embargo, hay ciertas políticas públicas que inciden directamente, especialmente a la inflación. Y ustedes también miden de alguna manera este poder adquisitivo y cómo se va moviendo a través del tiempo. ¿Cómo juzgan ustedes esta estabilidad macroeconómica como un bien específico de esos estratos de población? Justamente la semana pasada hicimos público este índice que se desarrolló teniendo en cuenta el poder adquisitivo y la inflación. Hubo una ligera reducción en el porcentaje de mexicanos que tienen el poder adquisitivo de comprar la canasta alimentaria. Ciertamente son elementos
de este grupo de variables macro que consideramos totalmente inciden en los niveles de pobreza, pues sí damos el seguimiento en cuanto a la evolución de los precios de la canasta alimentaria a través de este indicador y también el poder adquisitivo. Ciertamente comparto que por decreto no se pueden incrementar los salarios mínimos, pero sí me parece interesante, y también las estadísticas que a partir de este índice de poder adquisitivo en cuanto a los ingresos laborales que hemos desarrollado en Coneval, parece interesante lo que ha ocurrido sobre todo en un estado como Tamaulipas, donde sí hubo un incremento de salario mínimo. Brutal por la frontera. Y que no tenemos incidencias a nivel, con la información que nos da ahora INEGI, de un incremento fuerte de la inflación a nivel estatal. Entonces, me parece que en esta parte de la pregunta que me comentabas al inicio sobre qué hacer con los estados del sur del país, me parece que la generación no solamente de clúster productivo, sino también políticas muy, muy focalizadas en ciertas regiones del sur del país que puedan tener políticas de incremento de salarios progresivos, no explosivos, como ha sido en la frontera del norte del país, podrían coadyuvar de entrada a recuperar el poder adquisitivo de estas regiones más atrasadas en estos términos. Evidentemente, el dato del día de ayer de la inflación, traemos ya una inflación por debajo del objetivo de la meta anual de Banxico. Entonces me parece que el escenario podría dirigirnos a una cierta estrategia, pero insisto, muy focalizada. Indudablemente a nivel nacional sería imposible. Imposible hacerlo. José Manuel Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muy buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.